Siempre me he considerado afortunada. Mi carrera como artista prosperaba, mi hogar estaba lleno de calidez y mi matrimonio con Mark era de esos sobre los que la gente escribe novelas. Éramos la pareja que todo el mundo admiraba, comprensivos, cariñosos y profundamente unidos. O eso creía yo. Nuestra vida juntos había sido una obra maestra en mi mente, cada momento pintado con pinceladas de devoción y sueños compartidos. Las paredes de nuestra casa estaban adornadas con lienzos que contaban historias de nuestro viaje, vibrantes puestas de sol de nuestra luna de miel, tranquilas naturalezas muertas inspiradas en perezosas mañanas de domingo y obras abstractas nacidas de conversaciones nocturnas con copas de vino. Para el mundo exterior, e incluso para mí parecíamos intocables, un retrato de la perfección. Pero la perfección es frágil y puede resquebrajarse cuando menos te lo esperas. Todo empezó una tarde mientras preparaba una exposición. Ordenando viejos archivos me topé con algo que hizo añicos mi ilusión de felicidad conyugal, un montón de cartas entre Mark y Anna, su antigua compañera. A primera vista parecían inocentes. Notas intercambiadas durante lo que supuse eran largas horas de trabajo o proyectos estresantes. Pero a medida que hojeaba las páginas, se revelaba un sutil trasfondo. Sus palabras no eran abiertamente románticas, pero había una intimidad en su tono que me revolvía el estómago. Los comentarios casuales llevaban implícitas capas de familiaridad, las bromas internas insinuaban experiencias compartidas, y los signos de despedida persistentes como «pienso en ti» me hicieron cuestionar todo lo que creía saber. Al principio intenté descartarlo. Solo eran intercambios inofensivos de hace años, ¿no? La gente escribe cosas que no quiere decir todo el tiempo. Sin embargo, cuanto más leía, más crecían las dudas. ¿Había Mark realmente superado lo de Anna? ¿Era esta conexión solo una reliquia del pasado, o algo más profundo, algo sin resolver? ¿Y si esas cartas no eran más que vestigios de la historia, por qué las sentía tan presentes ahora? Me temblaban las manos cuando dejé la pila a un lado, con la mirada perdida en el escritorio desordenado que tenía ante mí. Durante años me había enorgullecido de haber construido una base sólida con Mark, basada en la confianza y el respeto mutuo. Pero aquí estaba, enfrentada a la evidencia de que tal vez esos cimientos no eran tan sólidos como había imaginado. Quizá las grietas siempre habían estado ahí, ocultas bajo capas de rutina y complacencia. El peso de la incertidumbre se apoderó de mi pecho. ¿Quién era Anna para él ahora? ¿Un recuerdo lejano? ¿O alguien que seguía ocupando un lugar en su corazón, por pequeño que fuera? ¿Y qué significaba eso para nosotros, para mí? A medida que la luz del sol que entraba por la ventana se atenuaba con el atardecer, me di cuenta de que no podía ignorar este descubrimiento. Cualquiera que fuera la verdad oculta en aquellas cartas, exigía respuestas. Pero buscarlas significaba arriesgar el tejido mismo de lo que habíamos construido juntos. ¿Podría enfrentarme a la posibilidad de que mi matrimonio aparentemente perfecto estuviera basado en mentiras? Por primera vez en años me permití preguntarme, ¿hasta qué punto conocía realmente a mi marido? ¿Y cuánto de nuestra historia de amor era real, frente a la versión que yo había pintado en mi mente? El peso de las cartas que había encontrado me oprimía el pecho mientras Lisa y yo estábamos sentadas una frente a la otra en nuestro café favorito. El aire era cálido, pero me recorría un escalofrío cada vez que pensaba en las palabras entre Mark y Anna, su tono era tan íntimo, tan familiar. No era abiertamente romántico, no del modo en que gritaba traición, pero era suficiente para sembrar semillas de duda en lo más profundo de mí. No sé qué pensar, confesé con la voz temblorosa mientras me inclinaba hacia adelante, agarrando la taza de café como si pudiera calmar la tormenta que llevaba dentro. Estas cartas no son explícitas, pero me hacen cuestionármelo todo. ¿Me he perdido algo todos estos años? ¿Hubo alguna vez algo más que amistad entre ellos? Lisa escuchaba atentamente con el ceño fruncido por la preocupación. Siempre había sido mi piedra angular, la única persona que podía apoyarme cuando la vida me parecía inestable. Pero incluso ella parecía no estar segura de cómo responder esta vez. Al cabo de un momento preguntó suavemente, ¿has hablado con Mark de esto? Se me hizo un nudo en el estómago. Hablar con Mark significaba enfrentarse a la verdad, y no estaba segura de estar preparada para ello. ¿Y si su respuesta echaba por tierra la frágil ilusión de nuestro matrimonio? O peor aún, ¿y si no tenía ninguna respuesta? No, dije rápidamente sacudiendo la cabeza. Tengo miedo de lo que pueda decir, o peor aún, de lo que no diga.
Mientras seguíamos hablando, ninguno de los dos se percató de la figura que había junto a la ventana de la cafetería. Mark había venido a sorprenderme durante mi descanso, tal vez con la esperanza de compartir un momento tranquilo en medio de nuestras ajetreadas vidas. En lugar de eso, se quedó inmóvil, con la cara pálida de asombro mientras escuchaba cada una de mis palabras. Su expresión pasó de la confusión al dolor y finalmente a algo ilegible, una mezcla de culpa y resignación. Durante un largo momento se quedó allí, indeciso entre entrar para enfrentarse a mí o retirarse por completo. Al final, no eligió ninguna de las dos opciones. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí solo silencio y, más tarde, una nota garabateada a toda prisa en la encimera de la cocina: necesito tiempo para pensar en lo que nos importa. Cuando volví a casa aquella noche, el vacío de la casa me golpeó antes que cualquier otra cosa. La ausencia de Mark era palpable y se me encogió el corazón al ver la nota donde solía dejar recordatorios o listas de la compra. Al ver su letra, sentí una punzada de culpabilidad. No era mi intención que se enterara de mis dudas, no quería herirle sin entender antes toda la historia. Sin embargo, aquí estábamos, separados por la incertidumbre y el miedo. Me hundí en el sofá y repasé mentalmente los acontecimientos del día. ¿Cómo habían podido desenmarañarse las cosas tan deprisa? Un descubrimiento o una conversación y, de repente, los cimientos de nuestro matrimonio parecían precarios. ¿Había presionado demasiado y demasiado pronto? ¿O simplemente había sido ciega a las grietas que existían desde hacía mucho más tiempo del que me importaba admitir? Lo que más me asustaba no era solo la posibilidad de traición, sino darme cuenta de que no conocía del todo al hombre en torno al cual había construido mi vida. Y ahora, ante la perspectiva de perderlo, comprendía cuánto seguía necesitándolo. No la versión de él que había imaginado, sino la persona real y llena de defectos que había compartido mis alegrías y mis penas, mis triunfos y mis fracasos. Aquella noche no pude dormir. Cada crujido de la casa sonaba como pasos, cada sombra parecía cargar con el peso de preguntas sin respuesta. Solo podía pensar en Mark, dónde estaba, qué sentía, si volvería. Y aunque aún no me había dado cuenta, su nota no era solo una petición de espacio, sino un grito de ayuda. Para que ambos redescubriéramos lo que de verdad importaba antes de que fuera demasiado tarde. Cuando volví a casa y la encontré vacía, el pánico se apoderó de mí como una ola de frío. El silencio era ensordecedor, cada crujido de las tablas del suelo se magnificaba en mis oídos mientras llamaba a Mark, con la esperanza contra toda esperanza de que simplemente hubiera salido o se hubiera retirado a otra habitación. Pero en el fondo, ya sabía que no estaba aquí. Se me encogió el corazón cuando vi la nota en la encimera de la cocina, con su conocida letra garabateada en la página: necesito tiempo para pensar en lo que nos importa. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Tiempo. ¿Qué significaba eso? Se estaba cuestionando todo sobre nuestro matrimonio, igual que yo desde que encontré aquellas cartas. La culpa se retorcía en mi interior, aguda e implacable. Repasé todas y cada una de las interacciones que habíamos tenido últimamente, analizándolas en busca de señales que pudiera haber pasado por alto. ¿Habría estado demasiado distraída con mi trabajo, demasiado indiferente a sus sentimientos? ¿Cuántas veces había rechazado sus intentos de conexión porque estaba ocupada con plazos o exposiciones? Durante años me había enorgullecido de ser independiente, de construir una vida en la que no necesitaba a nadie. En realidad, no. Pero ahora, ante la posibilidad de perderle, me di cuenta de lo mucho que dependía de la presencia silenciosa de Mark, aunque antes no lo hubiera apreciado del todo. Su apoyo se había vuelto invisible para mí, eclipsado por mis propias ambiciones y rutinas. Y sin embargo, sin él, los cimientos de mi mundo se sentían peligrosamente inestables. A medida que pasaban las horas, me permití afrontar verdades que había enterrado bajo capas de negación. Había dado a Mark por sentado, su amabilidad, su paciencia, su lealtad inquebrantable. Siempre había estado ahí, firme y fiable, mientras yo perseguía elogios y reconocimiento. Ahora, sola en nuestra tranquila casa, comprendía lo que de verdad importaba. No eran los premios que colgaban de la pared de mi estudio ni los elogiosos comentarios de los críticos, era ese hombre que había estado a mi lado en las buenas y en las malas, sin pedir nada a cambio. Pero el arrepentimiento no era suficiente. Si quería salvar lo que teníamos, tenía que actuar para demostrarle que le valoraba más que a nada. Por primera vez en años me planteé ir a terapia, un paso que nunca pensé que necesitaríamos.
Se suponía que éramos la pareja que todos admiraban, los que lo tenían todo resuelto. Admitir que necesitábamos ayuda era como admitir el fracaso. Sin embargo, mientras estaba sentada en la mesa de la cocina mirando la nota de Mark, me di cuenta de que el orgullo no nos salvaría. Solo la sinceridad podría hacerlo. Para mi inmenso alivio, cuando por fin me puse en contacto con Mark esa misma tarde, aceptó probar la terapia. Su voz era tranquila pero distante, su expresión cautelosa durante nuestra breve conversación. Aún así, el hecho de que no me hubiera excluido por completo me dio una pizca de esperanza. Tal vez era nuestra oportunidad de reconstruir, no solo los fragmentos de nuestra relación, sino la confianza y la intimidad que se habían erosionado con el tiempo. Aquella noche no pude conciliar el sueño. Cada sonido exterior, el susurro de las hojas, el zumbido del tráfico lejano, parecía amplificado, recordándome lo frágil que se había vuelto nuestro vínculo. Me quedé despierta, reviviendo recuerdos de tiempos más felices, los domingos por la mañana leyendo codo con codo, los viajes espontáneos por carretera en los que las risas llenaban el coche, la forma en que su mano se posaba en la mía como si no pudiera soportar soltarla. Aquellos momentos no habían desaparecido, seguían ahí, enterrados bajo años de abandono y falta de comunicación. Y tal vez pudieran volver a desenterrarse. Decidida a arreglar las cosas, decidí enfocar la terapia no como una obligación, sino como una oportunidad. Una oportunidad para redescubrir al hombre del que me enamoré, para escuchar en lugar de suponer, para cuidar en lugar de dar por sentado. Porque ahora, más que nunca, comprendía lo que me costaría perderle. No solo un compañero, sino una parte de mí misma que no me había dado cuenta de que había perdido hasta que casi había desaparecido. Puede que Mark se hubiera marchado hoy, pero me negaba a dejar que desapareciera para siempre. Fuera como fuera, lucharía por nosotros, por el amor que una vez me pareció inquebrantable y por el futuro que aún creía que podíamos construir juntos. El despacho del terapeuta era un espacio neutro con una iluminación suave y colores apagados que parecían diseñados para calmar hasta los nervios más crispados. Sin embargo, cuando Eva y Mark se sentaron uno frente al otro en aquellas sillas rígidas, el aire que se respiraba entre ellos era cualquier cosa menos tranquilo. Al principio sus palabras eran cautelosas, mesuradas, cada frase se sopesaba antes de salir de sus labios. Caminaban de puntillas alrededor de la verdad, temerosos de lo que pudiera ocurrir si se pasaban de la raya. No fue Anna, dijo un día Mark con la voz cargada de pesar, rompiendo la cuidadosa fachada que habían construido durante semanas de terapia. Sus manos se agitaron en su regazo y evitó mirar a Eva a los ojos. Ella solo era alguien con quien podía hablar cuando sentía que no me escuchabas. La confesión quedó en el aire, cruda y sin filtrar. Hizo una pausa y tragó saliva antes de continuar. Nunca dejé de quererte, Eva. Pero a veces me sentía invisible. A Eva se le cortó la respiración y por un momento no pudo moverse. El peso de sus palabras se asentó sobre ella como una manta sofocante. Quería discutir, defenderse, pero en el fondo sabía que lo que él decía era cierto. Se le rompió el corazón, no solo por ella, sino también por él, por la soledad que debía de haber soportado en silencio todos estos años. No quería descuidarte, susurró con voz temblorosa. Las lágrimas se agolparon en sus ojos, nublándole la vista. Pensé que si tenía éxito, si seguía avanzando, nos haría más fuertes. Que mis logros llenarían de algún modo el vacío que nos separaba. Entonces lo miró de verdad, viendo el dolor grabado en las líneas de su rostro. Pero ahora veo que el amor no se trata de logros o realizaciones. Se trata de conexión. Y yo fracasé en eso. Mark asintió lentamente, su expresión se suavizó. No había rabia en su mirada, solo tristeza, y tal vez un destello de esperanza. Por primera vez en meses, quizá incluso años, se estaban viendo de verdad, sin defensas ni fingimientos. El terapeuta, que había estado observando en silencio, se inclinó ligeramente hacia adelante. Lo que Mark describe no es raro, dijo con suavidad. Anna no era el problema, era un desencadenante. Un recordatorio de algo más profundo que lleva mucho tiempo cociéndose a fuego lento bajo la superficie. El verdadero problema radica en tu incapacidad para comunicarte abiertamente. El amor requiere vulnerabilidad y la confianza requiere esfuerzo. Sus palabras tocaron la fibra sensible de ambos. Eva se dio cuenta de cuántas veces había desestimado los intentos de Mark de compartir sus sentimientos, dejándolos de lado porque estaba preocupada por sus propios objetivos.
Y Mark reconoció que se había refugiado en el silencio en lugar de enfrentarse a la distancia que crecía entre ellos. ¿Recuerdas cuando nos sentábamos en el porche después de cenar?, preguntó Mark de repente con un tono más suave, casi melancólico. Hablábamos de todo, de los niños, de nuestros sueños, de las pequeñas cosas que nos hacían reír. Aquellos momentos significaban tanto para mí. Eva asintió con un nudo en la garganta. Yo también lo echo de menos, admitió. En algún momento dejamos de dedicar tiempo a esas conversaciones. No sé por qué. Porque la vida se volvió ajetreada, dijo Mark con sencillez. Y porque ninguno de los dos quería admitir que lo estábamos pasando mal. La sinceridad de su voz era desarmante y Eva se sintió tentada a extender la mano sobre la de él. Para su alivio, él no la apartó. En lugar de eso, giró la palma de la mano hacia arriba, entrelazando los dedos. Era un gesto pequeño pero parecía monumental, un puente que se reconstruía, tabla a tabla. Cuando la sesión tocaba a su fin, el terapeuta hizo una última reflexión. Reconstruir la confianza no es cosa de un día para otro. Requerirá paciencia, constancia y voluntad de ser vulnerable, incluso cuando resulte incómodo. Pero el hecho de que estéis aquí trabajando juntos es una buena señal. Al salir de la consulta aquel día, Eva sintió una extraña mezcla de emociones, pena por los años que habían perdido, culpa por su papel en sus luchas, pero también esperanza. Esperanza de que podrían encontrar el camino de vuelta el uno al otro, no como la pareja perfecta que una vez imaginaron ser, sino como dos personas imperfectas comprometidas a intentarlo de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, Eva se permitió creer que tal vez, solo tal vez, su historia de amor no había terminado. Simplemente estaba evolucionando hacia algo más honesto, más real. Algo por lo que valía la pena luchar. Semanas después Mark volvió, no con grandes gestos ni disculpas, sino con una simple promesa: empecemos de nuevo. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, frágiles pero poderosas, como la primera pincelada sobre un lienzo vacío. Asentí con la cabeza, con la garganta demasiado cerrada para hablar, y vi cómo dejaba la bolsa junto a la puerta. Su presencia volvió a llenar la casa, no como antes, cuando simplemente coexistíamos, sino como algo nuevo, tentativo y crudo. Esa noche nos sentamos frente a frente en la mesa del comedor, y la ausencia de teléfonos creó una silenciosa intimidad que ninguno de los dos se había dado cuenta de haber perdido. Durante mucho tiempo nuestras comidas habían sido silenciosas, interrumpidas únicamente por el tintineo de los cubiertos o el murmullo ocasional sobre tareas mundanas. Pero ahora las risas surgían inesperadamente cuando Mark contaba una anécdota divertida del trabajo. Le resultaba extraño pero familiar, como redescubrir una melodía que hacía años que no oía. ¿Recuerdas cuando hacíamos esto todas las noches?, preguntó Mark con voz suave. Solo hablar. Me acuerdo, respondí sonriendo a pesar de la punzada de culpabilidad que aún me duraba. Lo echo de menos. Bueno, dijo inclinándose ligeramente hacia adelante, sus ojos se encontraron con los míos, podemos recuperarlo. Si queremos. Y así empezamos de nuevo, no perfectamente, pero sí intencionadamente. Los paseos nocturnos se convirtieron en rituales sagrados, en los que la brisa fresca llevaba nuestras palabras al crepúsculo. Hablamos sinceramente de todo, de las grietas de nuestro matrimonio, de los sueños que habíamos aparcado, de los miedos que nos quitaban el sueño. Algunas conversaciones fueron más duras que otras, sacando a relucir viejas heridas que yo creía cicatrizadas. Sin embargo, a pesar de todo, compartíamos la misma determinación, la convicción de que merecía la pena salvar lo que teníamos. Eva aprendió a dar prioridad a las necesidades emocionales de Mark y a dedicarle un tiempo que antes no le había dedicado. Dejó de permitir que su carrera eclipsara su relación y dedicó tiempo a escucharle sin distracciones. Mientras tanto, Mark trabajaba incansablemente para expresarse más abiertamente. Ya no se refugiaba en el silencio cuando las cosas se ponían difíciles, sino que afrontaba los retos de frente, aunque su voz temblara de vulnerabilidad. No fue fácil. Hubo momentos de frustración, lágrimas derramadas en la intimidad de habitaciones poco iluminadas y noches en las que la duda se colaba como sombras bajo la puerta. Una discusión especialmente acalorada nos dejó a los dos exhaustos, sentados en extremos opuestos del sofá, mirando al suelo. Esto es imposible, susurré por fin, con la voz entrecortada. Mark suspiró y se pasó una mano por el pelo. Tal vez. Pero rendirse es peor. Su sinceridad me sobresaltó y al cabo de un rato solté una carcajada, un pequeño y tembloroso sonido que rompió la tensión.
Tienes razón, admití. La tiene. Poco a poco volvimos a encontrar nuestro ritmo. Pequeños actos de amabilidad se entretejieron en nuestra vida cotidiana, una taza de café preparada justo como me gustaba, una nota en la encimera recordándome que debía tomarme un descanso, una mano cálida que buscaba la mía en un momento de tranquilidad. No eran grandes declaraciones de amor, pero bastaban. Nos recordaban por qué nos habíamos elegido el uno al otro. Una tarde, mientras caminábamos por el sendero junto al río, Mark se detuvo de repente y se volvió hacia mí. ¿Crees que volveremos a ser como antes?, me preguntó con tono dubitativo. Negué con la cabeza. No, y quizá no deberíamos. Lo que teníamos no era perfecto, no podía serlo. Pero lo que estamos construyendo ahora parece real. Más fuerte, de algún modo. Sonrió entonces, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos. Sí. Yo también. En esos momentos de silencio me di cuenta de algo profundo: el amor no es estático. Evoluciona, cambia y a veces se rompe bajo presión. Pero si se cuida con esmero y esfuerzo, puede curarse y hacerse más fuerte que nunca. Juntos aprendimos a aceptar la imperfección, a encontrar la belleza en las partes desordenadas y sin pulir de nosotros mismos y de nuestra relación. A medida que las semanas se convertían en meses, la distancia entre nosotros seguía acortándose. Nuestro hogar volvió a ser un santuario, no porque fuera perfecto, sino porque era nuestro. Y aunque quedaban cicatrices, recordatorios del dolor que habíamos sufrido, ya no nos definían. En cambio, sirvieron como testimonio de nuestra resistencia, como prueba de que podíamos capear juntos las tormentas. Ya no éramos la misma pareja de antes. Pero quizás esa era la cuestión. Me di cuenta de que el amor no consistía en aferrarse a una versión idealizada de la felicidad. Se trataba de elegir al otro día tras día, incluso cuando el camino era pedregoso. Y mientras estábamos uno al lado del otro observando cómo el sol se ocultaba en el horizonte, tuve una certeza: fuera lo que nos esperaba, lo afrontaríamos juntos. Pasaron los meses y su vínculo se hizo más fuerte que nunca. Las grietas que antes amenazaban con hacer añicos su matrimonio estaban ahora llenas de un nuevo entendimiento, construido ladrillo a ladrillo mediante la vulnerabilidad, el esfuerzo y el compromiso. Eva ya no veía su relación como algo estático, una entidad fija inmune al cambio, sino como una relación viva que requería cuidados y atención constantes. No era perfecta, seguía habiendo momentos de frustración, desacuerdos que se prolongaban más de lo debido y días en los que el peso de la vida se sentía abrumador. Pero lo que había cambiado era la forma de afrontar esos retos, no como adversarios, sino como aliados. Una tarde, cuando el sol se ocultaba en el horizonte pintando el cielo con tonos dorados y añiles, Eva y Mark se encontraron paseando cogidos de la mano por un tranquilo sendero cerca de su casa. El aire era fresco con el tenue aroma de las hojas de otoño, y el mundo parecía detenerse bajo la inmensa extensión de estrellas que empezaban a titilar sobre ellos. Por primera vez en meses, Eva sintió una inquebrantable sensación de paz, la tranquila certeza de que estaban exactamente donde debían estar. ¿Recuerdas?, comenzó con voz suave pero firme, cuando pensábamos que el amor era suficiente. Mark soltó una risita suave, un sonido cálido y familiar. Sí, respondió mirándola con una sonrisa. Resulta que es solo el principio. Eva asintió apretando los dedos alrededor de los suyos. Lo miró con el corazón henchido de gratitud por el hombre que tenía a su lado, el hombre que había decidido quedarse, luchar y reconstruir lo que casi habían perdido. Tienes razón, dijo ella con tono reflexivo. El amor es un sentimiento, pero también es una decisión, una elección de aparecer, incluso cuando es difícil. Incluso cuando no te apetece. Sus palabras flotaban en el aire entre ellos, cargadas de verdad pero aligeradas por el viaje que habían compartido. Mark dejó de caminar y se giró para mirarla de frente. Sus ojos la miraron, reflejando la misma devoción que ella sentía florecer en su pecho. Y yo te elijo a ti, dijo simplemente con voz firme. Todos los días. Pase lo que pase. A Eva se le saltaron las lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de alegría, de amor renacido. Levantó la mano y le acarició la mejilla, rozando suavemente su piel con el pulgar. Yo también te elijo a ti, susurró con la voz temblorosa por la emoción. Siempre. En aquel momento, bajo el cielo estrellado, todo se aclaró. El amor no consistía en grandes gestos ni en una pasión pasajera, sino en pequeñas decisiones tomadas deliberadamente cada día.
Estaba en la forma en que Mark escuchaba atentamente cuando ella hablaba, incluso después de un largo día de trabajo. Estaba en el modo en que Eva daba prioridad a su felicidad, asegurándose de que nunca volviera a sentirse invisible. Estaba en las risas que compartían durante la cena, en la tranquila comodidad de sentarse uno al lado del otro en el sofá y en la promesa tácita de seguir apoyándose mutuamente sin importar los obstáculos que se presentaran. Mark se inclinó hacia ella y la besó suavemente en la frente. Sus labios permanecieron allí un momento antes de retirarse y volver a mirarla. «Lo tenemos, Eva», le dijo con voz firme pero tierna. «Juntos». La sencillez de sus palabras la conmovió profundamente. «Juntos». Esa era la clave, no solo en el matrimonio, sino en la vida misma. No eran dos individuos separados tratando de coexistir, eran compañeros, unidos por una historia compartida y un deseo mutuo de construir un futuro por el que valiera la pena luchar. Al reanudar el paseo, Eva sintió un propósito renovado. Su relación no se definía por los errores del pasado ni por los miedos que una vez los habían consumido. En su lugar, estaba formada por las lecciones que habían aprendido, los muros que habían derribado y el amor que habían decidido alimentar. Cuando por fin regresaron a casa, la casa estaba en silencio, bañada por el suave resplandor de la luz de las lámparas. Eva se detuvo en el umbral de la puerta y vio cómo Mark encendía la tetera de la cocina. Él le devolvió la mirada y le dedicó una pequeña sonrisa, una sonrisa que reflejaba el peso de todo lo que habían superado y la esperanza de todo lo que aún podían llegar a ser. Por primera vez en años, Eva no sintió la necesidad de cuestionar su futuro. Sabía que no siempre sería fácil, pero también sabía que juntos eran más fuertes de lo que nunca habían sido separados. El amor, se dio cuenta, no era solo un sustantivo, era un verbo. Y cada acción que realizaban, cada palabra que pronunciaban, era un testimonio de la vida que estaban construyendo uno al lado del otro. Mientras se reunía con él en la cocina, apoyada en la encimera mientras se preparaba el té, Eva se permitió saborear la tranquila satisfacción del momento. El camino que tenían por delante daría muchas vueltas, pero una cosa era segura, viniera lo que viniera, lo afrontarían juntos. Mirando hacia atrás, Eva se dio cuenta de que aquella noche la había cambiado de un modo que aún estaba desentrañando. No fue solo la discusión o la vulnerabilidad a la que la obligó, sino el ajuste de cuentas que siguió. Durante mucho tiempo había estado funcionando con el piloto automático, persiguiendo logros mientras descuidaba las partes de sí misma que anhelaban algo más profundo, comprensión, presencia, amor. Aquella noche la desnudó, la obligó a enfrentarse a la persona en la que se había convertido y a las piezas que había dejado caer por el camino. Pensó en lo fácil que había sido perder de vista lo que de verdad importaba, cambiar la conexión por la productividad, la honestidad por la comodidad. Pero ahora, con la lucidez que poco a poco se iba apoderando de ella, comprendía que ser vista iba más allá de la mirada de Mark o de la validación de cualquier otra persona. Empezaba por ella misma. Había pasado años evitando su propio reflejo, tanto literal como metafórico, demasiado asustada para enfrentarse a la mujer que la devolvía la mirada. Pero entre las grietas de sus luchas, la encontró de nuevo, la Eva que valoraba la amabilidad por encima de la perfección, el esfuerzo por encima de los elogios, la valentía por encima de la comodidad. Por primera vez en años, se sintió realmente viva. No por el éxito o el reconocimiento, sino porque había redescubierto la esencia de lo que daba sentido a la vida, la conexión. Los momentos tranquilos compartidos con Mark, las risas sin fingimiento, la honestidad cruda que por fin se atrevían a abrazar. Todo ello le recordaba por qué se habían enamorado. El amor no era algo estático, era algo vivo, desordenado, imperfecto. Y requería cuidados. Eva también aprendió el peso de la responsabilidad, no como una carga, sino como un acto de amor propio. Admitir los errores no la empequeñecía, sino que la fortalecía. Asumir sus errores le permitió crecer, dar un paso hacia una versión de sí misma de la que podía sentirse orgullosa. La sinceridad se convirtió en su ancla, su punto de apoyo cuando el miedo amenazaba con hundirla. Y lo que es más importante, se dio cuenta de que las relaciones no se construyen con grandes gestos ni con una pasión pasajera, sino con pequeñas decisiones deliberadas que se toman cada día. Escuchar. Aparecer. De intentarlo incluso cuando parecía imposible. Estas lecciones no eran solo para su matrimonio, sino para ella misma. Y mientras observaba cómo el amanecer pintaba el cielo en tonos dorados y rosas, tuvo una certeza: nunca dejaría de intentarlo. Mientras permanecían allí, rodeados por la tranquila belleza de la noche,
Eva sintió que el peso de todo lo que habían pasado se asentaba suavemente a su alrededor como una manta familiar. El aire era fresco y las estrellas brillaban con una luz suave y constante que reflejaba la esperanza que crecía en su pecho. Miró a Mark, cuyo perfil se iluminaba tenuemente a la luz de la luna, y se dio cuenta de lo lejos que habían llegado, no solo de donde estaban meses atrás, sino de lo que solían ser. Eva sabía que su viaje no había sido perfecto y que tal vez nunca lo sería. La vida le había enseñado que las relaciones no consistían en evitar las tormentas, sino en aprender a capearlas juntos. Lo más importante no era la perfección, sino el esfuerzo. Lo que más importaba no era la perfección, sino el esfuerzo. Era elegir al otro día tras día, a pesar de las grietas y las imperfecciones. Lo tenemos, dijo Mark en voz baja, como si leyera sus pensamientos. Su voz no transmitía arrogancia, solo una tranquila determinación. Eva se volvió hacia él, lo miró fijamente y asintió. En aquel momento comprendió lo que significaba el amor de verdad, confianza construida ladrillo a ladrillo, comunicación alimentada palabra a palabra y un vínculo fortalecido no por la ausencia de conflictos, sino por el valor de afrontarlos de frente. El mundo más allá de ellos seguía zumbando con su caos, les aguardaban las mismas presiones, incertidumbres y desafíos, pero aquí, bajo la vasta extensión del cielo nocturno, Eva sentía una paz inquebrantable. Ya no solo sobrevivían, sino que prosperaban. Juntos. La perfección ya no era el objetivo. Lo que importaba era la honestidad, la vulnerabilidad y el compromiso inquebrantable de construir algo real, algo duradero. Y mientras caminaban hacia el interior, cogidos de la mano, Eva se permitió creer que fuera lo que les esperaba, lo afrontarían codo con codo. Al fin y al cabo, el amor no consistía en encontrar a alguien perfecto, sino en crear algo hermoso a partir de pedazos rotos.